México en los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. La población de México, que a pesar de las derrotas del día anterior había dormido en la creencia de que las tropas con que aún contábamos defenderían la capital calle por calle, conforme a la solemne promesa del general Santa Anna, despertó el 14 de septiembre bajo el yugo de las bayonetas extranjeras. Los nacionales que habían recibido la orden de disolverse no estaban en lo general muy dispuestos a obedecerla. En el cuerpo de Hidalgo se celebró una junta para resolver lo que debía hacerse y solo considerando los jefes y oficiales lo estéril que sería el sacrificio de la juventud que formaba aquel regimiento, se determinó que se cumpliera con lo mandado. Sin embargo, la cuarta compañía, que estaba situada en el convento de Santa Isabel, no quiso verificarlo hasta la madrugada del siguiente día, en que estaba ya completamente rodeada por los enemigos. Pero aquellos nacionales se retiraron con sus armas y después de poner en salvo su bandera. En la noche del 13, la división de Kidman construyó en la garita de Belén una fortificación sostenida por un cañón de A24 y otro de A18 y un obús de 8 pulgadas. En la madrugada del 14 vinieron unos mensajeros de la ciudadela con bandera blanca, invitándola a ocuparla y diciendo que Santa Anna había abandonado la ciudad. Tomó posesión de la ciudadela dejando una guarnición en la garita. Encontró, según su parte oficial, 15 piezas de cañón montadas y enseguida envió una columna sostenida por una batería ligera por las calles principales hasta la Plaza Mayor. El capitán Roberts del regimiento de rifleros fue el encargado por Kidman de poner la bandera americana en el palacio. Desde la noche anterior habían salido a pedir garantías al general enemigo a nombre del ayuntamiento, los regidores licenciado don Urbano Fonseca, licenciado don José María Saldívar y don Juan Palacios, que iba en calidad de intérprete, y el oficial mayor don Leandro Estrada. La comisión se dirigió a la 1:30 de la mañana al pueblo de Tacubaya, donde se hallaba el general Scott, y no regresó hasta que obtuvo la seguridad, afianzada en la garantía del honor, de que se respetaría a la población. Las 6 de la mañana serían cuando entró a la ciudad la columna del general Kidman. Después penetraron las tropas que mandaba el general Worth, y en el resto del día las demás fuerzas permanentes del ejército enemigo. El general Scott, en un corpulento y hermoso caballo y con una arrogante escolta, verificó su entrada como a las 9. La población de México, que en los días anteriores más que de patriotismo había dado muestras de indolencia, no pudo resistir el aspecto de los invasores que orgullosamente tomaban posesión de la ciudad. La gente se reúne, empieza a formar corrillos, a montar en cólera a la vista de la altivez de los norteamericanos y pronto, despreciando el peligro, deseando provocar una lucha sangrienta, se lanzan al grito de guerra y los vencedores, que ya no contaban con encontrar resistencia, se ven acometidos en plazas y calles con un ímpetu que los alarma. Infinitas versiones hemos oído sobre el lugar en que salió el primer tiro. Y aunque entre todas ellas sea difícil descubrir cuál es la exacta, nos atenemos a la más repetida, según la cual aquel tiro salió del Callejón de López. El coronel Carvajal de la Guardia Nacional, en unión de otros jefes, había formado un plan para batir al enemigo a su entrada a la ciudad, estando en esta combinación la mayor parte de los vecinos de las calles desde la Alameda hasta el Salto del Agua. Un ciudadano llamado Esquivel disparó antes de tiempo el tiro de que hemos hablado y, creyéndose que era la señal para el combate, se rompió el fuego por las calles del Hospital Real y San Juan. El tiro se dirigió al general Worth, que estaba a caballo en la esquina del Callejón de López, pero no le dio a él sino al coronel Garland, hiriéndole una pierna. Los americanos penetraron al punto por las calles, tirando cañonazos, echando abajo puertas, saqueando casas y cometiendo otros 1000 excesos. Los que medio hablaban español procuraban indagar quién había sido el del primer tiro, y el coronel Carvajal, que fue denunciado por 2 personas, corrió gran peligro de ser fusilado. Entretanto, el combate se había generalizado ya. En todas las calles que había ocupado el ejército enemigo se peleaba con arrojo y entusiasmo. La parte del pueblo que combatía lo hacía en su mayoría sin armas de guerra, a excepción de unos cuantos que más dichosos que los demás contaban con una carabina o un fusil.
sirviéndose el resto para ofender al enemigo de piedras y palos, de lo que resultó que hicieran en los mexicanos un estrago considerable a las fuerzas americanas. Algunos nacionales, de los que la noche anterior se habían visto obligados a abandonar sus puestos, salieron de sus casas a la calle llevando consigo sus fusiles para tomar parte en la refriega. Ocupáronse algunos edificios altos y varios templos, desde donde se podía hacer más daño a los enemigos. De los barrios de San Lázaro, San Pablo, La Palma y El Carmen, se veían brotar hombres decididos a buscar la muerte por defender su libertad, y muchos que a consecuencia de la distancia no podían ofender a sus contrarios con sus armas improvisadas, salían a la mitad de las calles sin otro objeto que provocarlos para que se arrojaran sobre ellos y pudiera el que tenía fusil dispararlo con buen éxito. Multitud de víctimas en todo aquel día regaron con su sangre las calles y plazas de la ciudad. Doloroso es decir que aquel esfuerzo generoso del pueblo bajo fue, en lo general, censurado con acrimonia por la clase privilegiada de la fortuna, que veía con indiferencia la humillación de la patria, con tal de conservar sus intereses y su comodidad. Todo el día resonó en la ciudad el ruido desolador de la fusilería y la artillería, haciendo estremecer los edificios hasta en sus cimientos, difundía por todas partes el espanto y la muerte. Horas enteras se prolongó la lucha emprendida por una pequeña parte del pueblo sin plan, sin orden, sin auxilio, sin ningún elemento que prometiera un buen resultado, pero lucha, sin embargo, terrible y digna de memoria. Acciones sublimes, rasgos hermosos de valor y de heroísmo, se verificaron sin duda entonces que quedarán como siempre relegados al olvido, sin que la historia pueda recoger los nombres de los que así se sacrificaban por su patria, sin que ellos al morir hayan tenido otra recompensa que la satisfacción interior que resulta del cumplimiento del deber. Aún en medio del combate, los enemigos se entregaron a los más infames excesos. Horribles fueron los desastres que señalaron la ocupación de México. El que no haya visto a una población inocente, presa a una soldadesca desenfrenada, que ataca al desarmado, que fractura las puertas de los hogares para saquearlos, asesinando a las pacíficas familias, no puede formarse idea del aspecto que representaba entonces la hermosa cuanto desgraciada capital de la República. Una tropa ordenada, disciplinada y bien organizada, que aparece triunfante en una población, causa a los habitantes solamente el pesar de ser subyugados por la fuerza. Pero un ejército mal equipado en su mayoría, desordenado y vicioso, que ostenta con el descaro de la embriaguez los adefesios del juglar en sus vestidos y la feroz brutalidad del salvaje en sus excesos, más que al soldado valiente representa al bandido y causa a la víctima de su iniquidad más que el pesar del vencimiento, la vergüenza de la humillación. El ayuntamiento publicó el mismo día 14 una proclama en la que, manifestando los males que resultaban del estado de alteración en que se encontraba la tranquilidad pública, instaba por el restablecimiento de ésta. Decía que el general enemigo se negaba a conceder en favor del municipio todas las garantías del derecho natural y de gentes mientras no cesaran las hostilidades que se hacían a su ejército, y que aún había ordenado a sus tropas que la casa de donde se les disparase un tiro fuera derribada por la artillería, dándose muerte a cuantos se encontrasen en ella. Los combates parciales que no se habían suspendido durante el día cesaron con la llegada de la noche, aunque no dejaron de interrumpir su solemne silencio algunos tiros que de tarde en tarde se oían estallar, sin que se viese la mano de los que disparaban, y la voz de alerta de los patriotas que recordaba al enemigo que aún había en México hombres que velaban por su independencia. La noche estaba oscura y pavorosa. Las dolientes familias permanecían dentro de sus casas temiendo constantemente que vinieran los americanos a romper sus puertas y ejecutar en sus personas a los crímenes más vergonzosos. Temblaba el anciano padre por su hija inocente y ella por la vida de éste. Ni un farol, ni luz de ninguna especie alumbraba a la pavorosa México. Los cadáveres quedaron esparcidos por toda la ciudad. Muchos soldados de caballería recorrían la ciudad, dando con sus sables en las paredes y violando las puertas de las casas particulares y tiendas de comercio. Extraían de una los efectos más preciosos y de otra los comestibles escasos para la población,
porque el temor de atravesar las calles para comprarlos y las muy pocas tiendas que estuvieron abiertas en el día ocasionaron que la gente pacífica permaneciera sin ellos. Puede asegurarse que la mayor parte de la numerosa población de México pasó en vela aquella noche funesta. ¿Quién duerme con la imagen de la patria tan recientemente ultrajada y con la memoria dolorosísima de los muchos mexicanos que habían perecido en aquel día y los anteriores? Pocas familias en verdad dejaron de llorar uno o más objetos amados. Amaneció por fin el día 15 y cuando ya los buenos ciudadanos lamentaban el que se hubiera aplacado la ira popular y por consiguiente la alarma, en la que veían una esperanza de recobrar la libertad, volvió a resonar el estallido de las armas y con él la voz general de entusiasmo, voz sublime entonces como que revelaba un pueblo decidido y valiente. Volviéronse a renovar las terribles escenas del día anterior sobre un suelo manchado de sangre, sin que bastaran a entibiar el furor del pueblo las continuas amenazas del general Scott, que juró asolar la manzana desde la cual saliera un tiro sobre sus tropas. En medio de tantos sacrificios hasta entonces estériles para nuestra libertad, había una esperanza en todo corazón mexicano de que el ejército de línea auxiliara a aquel movimiento débil en verdad, por la falta de combinación de caudillos, de parque y armas, y finalmente de todo elemento capaz de dar un triunfo. Esta esperanza era tanto más natural, cuanto que si se hubiera recibido ese auxilio, probabilidades había de que al pabellón de las estrellas, enarbolado la víspera por los invasores sobre el Palacio Nacional, habría reemplazado el nuestro, y México restaurado su libertad y el honor perdido con tanta mengua. Esta esperanza salió fallida como se ha visto, y solamente el día 14 se vieron atravesar por algunas calles de la ciudad a unos dragones de los regimientos Quinto, Noveno y Guanajuato, tan mal armados que muchos, después de habérseles cebado sus carabinas repetidas veces, no pudiendo disparar un solo tiro, las arrojaron contra el suelo y corrieron blandiendo la lanza sobre los enemigos, entre cuyas filas expiraron valientemente. No es fácil conocer a punto fijo cuál fue el objeto que tuvieron los jefes de nuestro ejército al mandar a México aquella tropa, pues como auxilio era en verdad una fuerza muy insignificante contra unos enemigos posesionados de los mejores puntos de la ciudad y superiores con mucho en número. Con el de distraer al ejército americano, a fin de que no fueran en su seguimiento, es más dudoso, pues jamás se pudo suponer que intentaran destruir al nuestro, sino solamente posesionarse de la capital, lo que ya habían conseguido. Como quiera que sea, el resultado fue que aquellos soldados fueron víctimas de su obediencia y solo sirvieron para doblar la confusión de aquel día, aumentando la matanza y desolación que reinaba. Perdía toda esperanza de verdadero auxilio por parte de nuestras tropas e intimadas por el general Scott diversas órdenes penales sobre el que hiciera armas contra sus soldados, y otras más de distinto carácter del Ayuntamiento de México, en que manifestaba al pueblo que no podía exigir del invasor las garantías que había ofrecido para la población en el estado de efervescencia en que ésta se hallaba, y la triste experiencia de que en 2 días de constantes esfuerzos no había obtenido a México ningún triunfo sobre el invasor, y que por las causas que se han indicado sucediera lo mismo acaso en adelante. Estas consideraciones, juntas con el egoísmo de las clases influentes, ocasionaron que con la luz del día terminara aquel movimiento. Un juicio más exacto debe hacerse de las causas que influyeron en México para que la parte del pueblo que combatió no triunfara de los invasores, puesto que en tales casos las cosas, al parecer más insignificantes, sobran muy poderosamente en el éxito. Una pequeña porción de un pueblo, cuando se levanta por cualquier principio, si no es impulsada después por la gente pensadora, si no haya un verdadero apoyo en los que se lo pudieran dar con su prestigio, con su fortuna o su capacidad mental, es siempre víctima de su arrojo y más sin duda cuando, como sucedió en México, el interés privado y el temor oprobioso hacen que aquellos, en vez de dar vigor a sus laudables esfuerzos, los sofoquen con su indiferencia. Vergonzoso es en verdad que en aquellos días solemnes, en medio del entusiasmo del pueblo y cuando no debía haber mostrado nadie a los ojos del mundo deseo de paz a los enemigos, se vieran colocados en todos los balcones, con excepción de muy pocos, banderas blancas en las casas de los mexicanos, muchos de ellos condecorados con empleos del gobierno. Los extranjeros las pusieron de las diversas naciones donde habían nacido,
Verdad es que este triste ejemplo lo dieron los últimos a fin de evitar el saqueo de sus efectos, señalando de este modo las casas que podían robar impunemente los invasores. No obstante, en obsequio de la verdad y la gratitud, no se debe pasar en silencio que hubo algunas honrosas excepciones en extranjeros, bien conocidos entre nosotros por su desinterés y amor al país, que teniendo grandes tesoros que perder, prefirieron que estos acaso peligraran a valerse de ese medio para salvarlos, mientras que algunas familias hijas de nuestro suelo ofrecieron a la vista de todos el contraste más vergonzoso, escudándose con pabellones extranjeros. La noticia que voló por la ciudad de que las fuerzas que estaban en la villa de Guadalupe, en vez de venir sobre los enemigos, iban a alejarse, influyó no poco en el ánimo de un pueblo cansado ya de desengaños. Pero lo que más cooperó a la nulificación de aquel movimiento fueron los esfuerzos constantes del ayuntamiento, esfuerzos reprobados entonces por los que sentían arder en su pecho el fuego sagrado del patriotismo. Cuando un pueblo combate por su libertad, es un deber dejarlo obrar según su intento, sin atender a los intereses privados ni a la efusión de sangre, pues como sus esfuerzos pueden ser desgraciados, pueden no serlo, y nadie sabe hasta dónde son susceptibles de llegar, siendo también estos un testimonio de honor ante el mundo. Y este es, por cierto, uno de los casos raros, en verdad, en que aunque el éxito se considere funesto, no debe evitarse la empresa noble, muy noble a la faz del universo. Solamente el deber de historiadores nos obliga a hablar de unos seres desgraciados que han merecido el odio de los mexicanos y el desprecio de los vencedores. Cosa de 100 bandidos extraídos por los enemigos de la cárcel de Puebla, a donde los habían conducido sus crímenes, vinieron con aquellos a hacer la guerra a México y fueron en esos días funestos el azote de sus conciudadanos. Asesinos y ladrones antes, traidores además entonces, atravesaban la ciudad sobre briosos caballos, llevando ceñido en su sombrero un lienzo rojo, distintivo infame de su clase, y ostentando descaro, cometían escándalos y crímenes. La emigración en aquellos días fue muy numerosa. Los caminos estaban cubiertos de familias que causaban una pena inexplicable, semejantes a las aves que al encontrar sus nidos destruidos por el huracán, exhalan canto lastimoso sobre las ramas que los sostuvieron y vuelan a tierras extrañas buscando aires más serenos. Prescindimos de trazar aquí el cuadro de la desolación de esas familias que, sin recursos ni porvenir los más de ellas, salían a sufrir toda clase de males, por tal de escapar de los peligros que temían de la hazaña de los invasores. En la noche del 15 presentaba a México el contraste más espantoso. Por una parte, los mexicanos encerrados en sus casas se entregaban a la consternación y al desaliento, mientras que por otra, la soldadesca triunfante, llena de júbilo y excitada por licores embriagantes, sentía deslizarse las horas entre la risa y la algaraza. Con la aurora terminó el espanto de los unos y la insultante alegría de los otros, y el sol que años antes vio a México liberada por sus heroicos hijos, alumbró un pueblo esclavo y resignado, ya con su ignominia.